Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Berniadiel Cruz. Decidida, que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento. La gente de Valores ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Provida y Familia, comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de Valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La gente de Valores ruge. Te invita. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org.
el que vive, aleluya. Oh, santo eres tú, Padre, te amamos, Señor. Glorificamos tu precioso nombre. Gloria, 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 gloria a ti, aleluya, aleluya, aleluya. No dejes de alabar al Rey. Ustedes saben que la palabra nos dice que nosotros tenemos poder en nuestra boca, ¿verdad? Sí, tenemos el poder de la vida y de la muerte que el Señor depositó. También nosotros tenemos el poder delegado de atar y desatar. Amén. Y yo estaba buscando en la palabra, porque hoy es mucha la declaración. El Señor algo especial tiene en esta mañana. En Lucas 10. Yo voy a resumir para llegar, ¿verdad? Para que alabemos a nuestro Padre con la canción. Pero es hermoso porque Él en la palabra nos dice, desde el 21, en aquella misma hora Jesús se recogió mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas a mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Señor nos ha hablado precisamente de que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Jesús. Nada de lo que nosotros podamos hacer es por nuestra propia cuenta y por nuestra propia obra que va a tener efecto. Y nosotros podemos declarar el nombre de Jesucristo, pero usted sabe que en ese mismo verso, en Lucas 10, dicen que los demonios conocen a Dios. Usted sabe que ellos también conocen a Jesús. Y sabe lo que pasa, ¿verdad? Que ellos tiemblan. Así que no basta con conocerle y decirle. Es que la relación es la que da la autoridad. Es que por medio de eso es que nosotros heredamos y recibimos lo que ya Él dijo. Por eso es que cuando cantamos estas cosas, tienen un efecto. Yo declaro el nombre de Cristo sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en su presencia. Declaro a Cristo. Cántala si la saben. Yo declaro el nombre de Cristo hasta que se rompa la adicción, proclamando libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Su nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Y yo declaro el nombre de Cristo sobre el temor y la ansiedad, a cada ser cautivo en depresión. Declaro a Cristo. Su nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad.
poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Cada vez que nosotros salimos a la calle a buscar al perdido, hermano, de verdad, va más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Proclamo a Cristo en las calles, Cristo en los montes, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Una vez más con fuerza. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo.
somos libres. Oh mi Dios, tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad, rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Aleluya. Dale una alabanza al Señor. Levanta tu voz en esta mañana y dile: tu nombre es vida, tu nombre es sanidad, tu nombre es poder. ¿Cómo no voy a creer en ti si he visto tu poder, si he visto tu fidelidad? Aleluya. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Oh, con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Si he visto tu bondad, ¿cómo no voy a creer? Si he visto tu fidelidad, ¿cómo no voy a creer? Si tu sanidad se está moviendo en esta hora, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Oh, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que te estás moviendo.
y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Y mi familia restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas mi familia, que Él no puede. Y mi familia restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas. Dilo una vez más, dilo fuerte. Se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Veremos gloria en las naciones, como nunca así será. No me digas que Él no puede, pues yo sé que lo hará. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer. Eres asombroso Dios. ¿Cómo no vamos a creer? ¡Aleluya! Eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios. ¡Aleluya! Y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Gracias, Jesús. Y así mismo en esta comunión hermosa y este ambiente y atmósfera extraordinaria, quisiera invitar a todos los que hoy se sientan cargados, se sientan agobiados por alguna situación. ¿Sabe? Uno se puede sentir mal porque la Biblia dice, y aún los que estén enfermos, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y ¿sabe qué? Yo los haré descansar. Estamos diciendo que creemos que lo hace. Por eso te invito a pasar al altar y vamos a orar en el poder del acuerdo. Y vamos a traerle nuestras cargas porque queremos en este día entregarle al Señor todas nuestras cargas, porque Él sí las puede llevar. Él es el que las puede llevar. Entregando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de nosotros. Y hay un ambiente, una atmósfera propicia para tu milagro hoy. Y nosotros no podemos enajenarnos de la realidad de que el mundo, las opresiones, los ataques son virulentos, hermano.
Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a través de la oración y en el poder del acuerdo, Dios hace milagros. Dios se glorifica. Para Él no hay nada imposible. Hermanos, para yo llegar a Puerto Rico anoche, tuvimos 2 días, 10 horas el viernes en el aeropuerto. Cancelaron todos los vuelos. A la 1 de la mañana nos dijeron, no hay avión. Y yo tengo que estar allí el domingo. Me dijeron, la pastora Elizabeth verificó que ella también es mi agente de viaje, ¿verdad? Y el hermano Elías verificó, dijo, pastora, no hay vuelo hasta el lunes. Yo dije, ¿cómo no voy a creer? Es asombroso Dios. Nos fuimos al hotel, nos pusieron en un vuelo en la mañana sin saber dónde íbamos a conectar y que en Filadelfia. Yo estaba en Richmond, Virginia. Se supone que yo iba para Charlotte, de aquí a acá. Y éramos 4 pasajes, Marín y Yolanda, gracias por acompañarnos. Hermano, yo no fui de paseo, la gente puede pensar, pasa que yo siempre estoy sonriendo, para mí todo es una alegría, porque al diablo lo que hay que enseñarle es los dientes, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces, de momento, sí, ahí está. Se abrió la puerta, nos montaron a los 4. Yo no sé a cuántos dejaron a pie, pero yo tengo una asignación, yo tenía que estar aquí hoy. Y después en Charlotte habían miles de personas que habían sido varadas por una tormenta eléctrica, estaban todos allí. Y yo miré dónde dice Puerto Rico, allí. Y le dije, Yolanda, vente. Usted me llamó, verifique ahí, deme su identificación. Yo soy Wanda Rolón. Sí, deme su ID. Y me trajeron 2 pasajes primera clase. ¿Cómo no voy a creer? Y ellos también me los montaron, porque estaban puestos para otro vuelo, para otra hora. Mira, hermano, y yo dije, wow, Señor, tú haces cosas. En las cosas sencillas lo que hay es que confiar. Y yo dije, yo tengo que estar aquí. Llegamos ayer a las 4 de la tarde. Para la gloria del Señor nos ganamos 100 almas en 2 días. Este pastor, apóstol Emerson, me dijo, yo necesito que usted venga. Yo no tengo agenda, varón, ya yo estoy llena, yo no voy a dar la iglesia, yo tengo muchas cosas. Yo necesito que usted venga. Pues tendría que ser en la semana. Yo no tengo esos cultos, pero yo voy a hacer 2 cultos, miércoles y jueves. La iglesia abarrotada. A donde fuimos, Maritere, te mandan saludos, cariños, besos y de todo. Y trabajaron para que 100 almas se convirtieran en 2 días. Ni hablar los milagros. Una joven con una barrigota ya estaba ya para dar a luz. Pero el bebé no se ponía en su sitio. Y ella estaba llora y llora y llora. Y yo fui y le puse las manos en el nombre de Jesús. Aquello hizo ¡juá! No. ¿Cómo no voy a creer? Te estoy dando estos testimonios para que tu fe crezca, para que tú sepas en el Dios que nosotros confiamos. No soy yo, es el Dios Todopoderoso. Se trata de Él y no de nosotros. Vamos a orar. Voy a pedir, hermano, que usted se ponga en comunión. Y los que están viéndonos igualmente, porque usted va a recibir una palabra. Usted tiene que adorar con toda libertad hoy. Hoy es el día que hizo el Señor para que nosotros nos alegremos y gocemos. Y vamos a hacer un acto, aleluya, profético. Coja, mire, desde aquí haga así. Y sacúdese, quítese ese vestido de carga. Vamos. Él cambió tu lamento en gozo. Él cambió tu lamento en gozo. Hoy hay un nuevo día. Tenemos que estar preparados, Saúl, para lo que viene. Para lo que viene. Los próximos meses van a ser bien especiales. Esa apertura en la 167 te va a bendecir todo lo que te has propuesto, porque has hablado en privado con Dios y le dijiste, Señor, si tú me bendices, voy a hacer esto y esto. El Señor ha tomado tu palabra en cuenta. Así te dice el Señor. Shekaba, recibe el don de Dios ahí. Ahí está el peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo contra todo espíritu negativo, contra toda carga, contra toda opresión, espíritu de enfermedad, contra todo pensamiento de destrucción que quiere robarle la paz a tus hijos. Señor, no hay forma, no hay manera. En esta hora, vamos y hágalo conmigo. Levantamos el escudo de la fe. Levantamos el escudo de la fe. Levantamos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te declaro libre de carga, libre de opresión. Señor, recíbela, recíbela. Tú eres el Dios que consuela. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder. No hay nada que no pueda hacer. Recibe, 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 recibe. No hay nada que no pueda hacer. Recibe, recibe. No hay nada que no pueda Ahí está el poder de Dios. No hay nada que no pueda hacer. No hay nada que Yo no creo, pueda yo hacer. creo. No hay nada que no pueda hacer. Ahí está la unción de Dios, pero no solo aquí, está allá atrás, está allá atrás, está allá atrás, está por todo el santuario, está en tu casa. Recíbelo, recíbelo. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. Recíbela, recaba. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Se rompen las cadenas, se desatan las ligaduras. Es removida toda atmósfera, toda atmósfera. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Jesucristo, tú eres Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor. Yo fuera todo espíritu de enfermedad. Ahora, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. La unción pudre el yugo, la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Pendiente a esta niña, Raiza. Eres libre en el nombre de Jesús. Ahí está la unción de Dios. Ahí, nadie la toque. Si es Dios, que la liberte Él, que la liberte Él, que la liberte Él. Ahí está, para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. Algo se está rompiendo no solo en ella, sino en mucha gente aquí hoy. En mucha gente aquí hoy. Recíbelo, recíbelo. Hay sanidad en tu espalda, hay sanidad en tu columna, hay sanidad en tus discos, hay sanidad. Se remueven los tumores, se secan, se secan, se secan. Todo ligamento, veo ligamento. Ay, Dios se glorifica. Dice el Señor que Él es quien te opera. Él es quien te opera. Ahí pendiente por esa primera fila. Algo está pasando, Luis. Ahí está la operación, ahí está la operación, ahí está la operación. Reba, Shekaba. Oiga, hermano, siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. No voy a creer con lo que te he visto hacer. Santo. No voy a creer. Leroy, ponle las manos a Luis en las rodillas. Shaya, yo siento, hermano, dele. Se está moviendo. De eso se trata. Recibe. Oh, gloria. Gladys, gózate. Oh, shalala y salabashanda. Ahí está el poder de Dios. Ahí hay una operación. Veo Dios sanando, quitando, removiendo espíritu de ansiedad.
que no te deja dormir. Espíritu de ansiedad, ataques de pánico, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todo ataque de pánico. Ahí está la unción de Dios. Pendiente. Ahí está la unción de Dios. Shenamaka. Y que Luis trate de hacer lo que él no podía hacer. Y usted igualmente. Si tenía problemas en la espalda, trate de moverse. Lo que usted no podía hacer, declare que puede hacerlo en el nombre de Jesús. Maritza, no estés triste más. El Señor toma tu carga hoy. No te aflijas ya. Deja todo en las manos de Él. Ayúdeme a cantar. El Señor Jesús, que te lleva en sus brazos, sí, también llevará. También llevará. Ruth, todo tu sufrir. Pétame tu micrófono. Si te sientes solo y triste, súbelo. Por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado. ¿Y sabes qué? Y de ti no se olvida. Oh, mas si tú das un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Oh, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Todos. No estés triste más. Oye, la orden. Camila, toma tu carga hoy. No te aflijas ya. ¡Wow! Eli, la ausencia duele, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Ada, llevará, abrazará todo tu sufrir. Ahora quiero que hagamos algo para salir de acá y seguir con la reunión. Busque a 3 o 4 personas, denle un abrazo y dígale: Dios y yo estoy contigo. Santo. Oh, Dios está contigo. Dios está contigo. También no hay nada como estar en casa, Saúl. Que te lleva en sus brazos, sí. Wow.
también llevará todo, 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 todo tu sufrir. Denle un aplauso al que merece toda la gloria. Bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Me acaban de escribir testimonio y van a ver muchos como este, así que usted por favor lléguese. Abdel Mercado Velázquez, de 24 años, hijo de Jessica Velázquez. Jessica asiste a la iglesia. Fue sanado de cáncer y están agradecidos con Dios y con la iglesia. Hermano, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Si hay alguien que nos visita por primera vez, y creo que sí hay, me gustaría que se pusieran de pie. Quien nos visite por primera vez, fuiste invitado por alguien que te ama o Dios mismo te invitó, quédense de pies, quédense sobre sus pies. Los que nos visitan por primera vez, ¿alguien más aparte de ellos? Allá, acá. ¿Cómo le dice la iglesia? Usted es la razón de ser de que estemos aquí. Yo quiero que todos los que están cerca le den la más cordial bienvenida. Le dejen saber que estamos bien felices, agradecidos. Allá tenemos también, por favor. Acá también tenemos un joven, bienvenido. Qué bueno. Vamos por esas almas allá atrás. Todos, gracias por honrarnos y esta que sea su iglesia. Y nosotros sus hermanos, aunque venga de lejos. Puerto Rico nada es lejos, ¿sabe? Como dijo uno que vendía en una cámara antes, decía, cerca, ¿cómo es? Lejos de todo, no, cerca de todo y lejos de nada. Así que, algo así. Presento a la pastora Elizabeth Torres. Un aplauso para esta pastora bella. Adelante. Esto parece como un concurso, ¿verdad? Pero estamos bien. Dios les continúe bendiciendo, iglesia. Tenemos gente de Aguada, de Orlando, la joven que viene con mi doctor preferido, y Lidia. Pero nos sentimos contentos con su presencia esta mañana en este lugar. Puede continuar en sintonía con lo que Dios está haciendo aquí a través de las plataformas, todas las aplicaciones y redes sociales que tenemos, para que no se pierda nada de lo que Dios está haciendo, no solamente hoy, sino todos los días que nos reunimos en su casa. Y mañana es un gran día para estar en la casa del Señor. Le esperamos en la oración, 7:30 de la noche. Los caminantes también. Mañana es feriado por el día, pero por la noche tenemos trabajo que hacer. Mantener esos cielos abiertos para que la bendición de Dios siga fluyendo de manera, amén, continua. Y el miércoles en la mañana tenemos tabernáculo, miren ahí, de 9 a 11 de la mañana. Este miércoles pasado estuvo la ministra Rosa, ¿verdad? Así que este miércoles también tenemos tabernáculo. En la noche tenemos celebración y todos los viernes son de GA, así que no permita que le cuenten, porque lo que está sucediendo es poderoso, poderoso. Esta mañana se dio la clase de bautismo en el salón, allí para la gente nueva, y el domingo que viene hay bautismo en las aguas. Así que si usted por alguna razón no llegó a tiempo, le falta algo, aclarar detalles, véase con nuestra hermana Milagro que está por ahí, y ella va a dar una clase por Zoom, creo que jueves o viernes, no sé, pero póngase a la voz con ella para que ella le pueda dar la clase si por alguna razón la perdió que era hoy el día, pero el domingo que viene hay bautismo. Y tenemos una foto de lo que estuvo ocurriendo el viernes. El ministerio Mefiboset estuvo en centro médico y en la parada 15 de madrugada. Cuando usted dormía, ellos velaban. Mírenlo ahí, impactaron muchísimas vidas y vinieron 9 a los pies de Cristo, estuvieron dando merienda, estuvieron repartiendo tenis. Si usted es de esos que cambia las tenis a cada rato, mire, véase con nuestro hermano David, porque hay gente que necesita, ¿verdad? Así que mire, fue algo impresionante lo que estuvieron haciendo de madrugada el viernes, impactando las vidas para Cristo, qué bueno. Y el Ministerio de Danza estuvo el sábado frente al Capitolio en un encuentro de adoración por Puerto Rico. Diferentes ministerios de danza se dieron cita y como un solo cuerpo estuvieron allí adorando al Señor.
Amén. Ese pastor de cobertura, el pastor Moisés, qué chévere, mírelo ahí. Pero muchos ministerios de danza estuvieron y el ministerio de danza Siquenu de la casa también estuvo allí adorando al Señor. Qué bello, qué hermosa foto. Amén, todo para glorificar el nombre del Señor. Así que eso es precioso. ¡Ay, qué lindo! Así mismo es. Así ve Dios a Puerto Rico desde arriba, bello, precioso. Amén, qué bueno. Y a todas las mujeres, tenemos una cita, amén, en nuestro retiro hasta que mi cántaro rebose, 13 y 14, de septiembre. Así que haga lo propio, pasé por la librería, aquí viene nuestro modelo estrella, eso es de mujer. Él viene, sí, exacto, para las nenas, mírelo ahí, hay varios modelos. Está ese que dice, bless, para las puertorriqueñas, bendecida. ¿Habrá alguna bendecida aquí? Pues ya usted sabe, y mire, con manguita larga, manguita corta, pase por la librería y allí la pueden blimbinear, tiene tiempo para llevarse y le ponerle todos los canutillos de fuera que a usted le gusta ponerle las cositas. Amén, pero qué bueno sería profetizar con eso y crear una conversación en alguna tienda con esa camiseta. Aproveche, llévesela y haga lo propio. El domingo que viene tenemos donación de sangre en el Salón Ágape, así que todos aquellos que donan vida siempre, aquí desde las 8 de la mañana el salón va a estar abierto, va a haber un personal ahí precioso que siempre viene para trabajar hasta las 2 de la tarde para que usted pueda donar vida, donar sangre, es con el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, así que le esperamos. Y el 21, ¿dónde están los hombres? Respondieron, pastor, respondieron. Hay congreso, ¿dónde están? Dice el pastor de la casa. Eso es activado. El 21 ya es la fecha del Congreso de Hombres a partir de la 1 de la tarde. Va a estar con nosotros el pastor Miguel Sánchez, así que va a ser un tiempo extraordinario para todos los varones de la casa. Y el sábado anterior, a las 5:30, toda la gente de valores se da cita aquí. Amén. La iglesia ruge porque estamos cansados de la agenda woke, así que venga, va a ser un tiempo de taller, un tiempo de impartición de palabra, va a estar Redimido, va a estar Agustín Laje también en una tremenda conferencia libre de costo aquí en la casa, 5:30 de la tarde, corra la voz. Y el próximo, este domingo no, el otro, el septiembre 15, el discipulado para todos los matrimonios en el Salón Ágape, le esperamos. Y los viernes todos los matrimonios se unen por Zoom para orar. Así que allí está el hermano Dandy, mírelo ahí, oración por los matrimonios todos los viernes. Ahí está el código para que usted pueda entrar a esa reunión de oración de 6 de la mañana a 6:30. Va a ser un tiempo poderoso. Y el 12, vi por ahí, el 12, encuentro de matrimonios a las 9 de la mañana. Todos esos que están enamorados, ya usted sabe, y que quieren continuar con la llama de la pasión encendida, tienen una cita para que tomen, ¿verdad?, este taller tremendo. Así que corra la voz para todas las parejas. No porque usted necesite, siempre vamos a necesitar. Así que no hay nada mejor que consejo bíblico. Y Encourage 2024, ya se acerca la fecha, noviembre 1 al 3. Y hay un video, me dice nuestra apóstola, así que si el señor director tiene el video de Encourage, te lo vamos a agradecer. Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez y Harold Velázquez.
Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Gracias a todos ellos por hacer que Encourage sea, como siempre, ¿verdad?, un evento libre de costo para toda nuestra casa. Ellos también auspician en CAP, en cobertura, así que denle un aplauso a los auspiciadores del evento. Amén. Que son nuestros hermanos que están aquí apoyando la obra del Señor. Amén. Qué bueno. Este es el mes de la Biblia. Diga qué bueno. Y mire cómo he empezado. Así que prepárese para todas las cosas lindas que Dios tiene. Vamos a ver cuántos cumplieron años, aniversario de boda en este mes. Amén. ¿Cuántos van a cumplir? Septiembre es un mes lindo para que usted celebre. Amén, 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 amén. Carmen Jelly también. Ay, primer año de matrimonio. Ay, qué linda. Amén. Dios es maravilloso. Pero tenemos algo muy especial esta mañana. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Torres que pase por aquí. Dele un aplauso al Señor. No, celebre, celebre, celebre. Sí, venga por aquí, hermano. Sí, por aquí. Celebramos los cumpleaños. Septiembre es un mes lindo para que usted pueda celebrar. ¿Qué celebramos, hermano? Amor, hoy es el día 1 de septiembre. Quiero decirte que te amo mucho. Me estoy dirigiendo a Mirna Rolón. Pasa por aquí, amor. Quiero decirte que te valoro, te amo mucho. Aquí, delante de nuestros apóstoles, pastores de la iglesia, en este altar sagrado, yo quiero pedirte ¿aceptas ser mi esposa? ¡Sí! ¡Qué hermoso! Nuestro apóstol con nosotros. Está lloviendo en el aposento. ¿Usted no dijo nada? ¿Acepta? Sí. Ok. Los bendecimos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor los siga bendiciendo y que pues, ambos merecen ser felices y con Cristo todo es posible. Mientras tengan al Señor en el centro de sus vidas, de todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Para que ustedes vean cómo hace Dios. Dios te tiene de lejos, de cerca. O sea, cuando Dios tiene algo para ti, sigue esperando. Las que están solteras sigan orando y los que están solteros sigan orando. Pero fíjese bien, gloria a Dios, los bendecimos. Y que se acerquen, que se atrevan. Voy a pedir a nuestro hermano Dwight y a Lorna que pasen, por favor. Y a Melody también, porque son familia. Me faltaba ese love story tuyo. Ay, santo. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos celebramos? Perfecto, perfecto.
Touch. Gracias. Y voy a pedir al pastor Elizabeth que venga, por favor. Y voy a pedir a todos los pastores que tengamos presentes que suban, por favor. Y es que Dios sigue haciendo pastores. Rafa, ven. Está bien, ella está con su bebé, déjala tranquilita ahí. Yo tampoco la soltaría. Te bendigo. Todo este equipo pastoral, tenemos al pastor Ricardo, está predicando en Arizona. Y pastor Ramón hoy está en Sidra. Yo quiero que ustedes sepan, pastor Ramón mentoreó muy de cerca a pastor Ariel, a pastor Félix Ruiz. Entonces se estableció un vínculo muy bello. Obviamente pastor Ramón y Delia son parte de esta casa. Pero ellos están apoyando siempre, y todos nuestros pastores apoyamos todas nuestras casas. ¿Y dónde está la pastora Achi? Ya se estuvo el viernes con Generación Antorcha en una iglesia nuestra en Aguada. Y se está trabajando, hermano. No vamos a detenernos. Entonces, a Dwight, Lorna y esta pequeñita que está aquí, yo los tengo, el papá de Dwight fue pastor y iba a nuestra iglesia en la carpa, su mamá también. Y yo conozco a Dwight desde que él era un muchacho. Entonces, oye, hoy te ves, así me gusta verte, chico. ¿Qué está pasando? Vale que, bueno, eso es aparte. Dios le ha dado a ellos muchas experiencias hermosas en el Señor, se han levantado en el Señor. Y llegó el momento, y lo sentí en mi corazón igualmente, y él también. Pero qué bueno cuando somos enviados, porque llevamos la bendición de Dios. Y ellos han sentido profundamente este llamado, que lo tienen, que nada se los despinta. Pero qué lindo, porque toda la familia sirve al Señor. Dwight ha estado fungiendo como profeta, ese manto no se le puede quitar. Y esta gran mujer de Dios es una consejera, es una mujer de Dios que lo ha apoyado toda la vida. Tiene palabra también. Y todos conocemos a Melody, también una profeta evangelista. Y su hijo, que es músico, dedicado al Señor desde niño, Dwightcito. Y hoy yo quiero enviarlos como pastores para una congregación que lleva como título Activa. Activa Church. Ella no quería irse de aquí, pero dependiendo de los días de culto que tengan, que casi nunca tienen días libres ustedes, pues aquí viene. Mira a Olga y Alberto. Tráeme el aceite, por favor. Salen con la bendición de Dios al lugar, a la asignación, a la forma y manera, estructura que Dios le ha entregado. Estaremos al pendiente, estaremos en la inauguración en noviembre 9. Va a ser eso queda en Toabaja, entre Toabaja y Frente Costco, por allí. Anuncio gratis. Yo soy miembro de ahí, así que. Y ellos tienen una dinámica. Ellos saben que tienen que ganar alma. Llevar ese alma de otras iglesias no la hace. No la hace. Dios le va a dar las ovejas que ellos van a pastorear. Yo creo en ganar almas. La Biblia dice que el ladrón y el salteador brinca la verja, pero el que es pastor de ovejas entra por la puerta. Y Dios va a añadir a esta visión. Y como dice Efesios 4, dice que a uno los mandó como evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas. Hoy nosotros enviamos, porque son enviados. El aceite, por favor. Y voy a pedir a todos los pastores que vengan. Padre, gracias. Señor, yo bendigo esta familia. Salen por la puerta grande con la bendición tuya. Yo te pido que tú los guardes, que tú los cuides. Señor, que afine su oído, porque vendrán muchos, Señor, a tratar de interrumpir la visión que tú has puesto en ellos. Pero ellos van a seguir tu diseño.
el diseño que tú le has dado. Los hemos cuidado por tantos años. Hemos estado aquí para ellos y seguiremos estando aquí como apóstoles de ellos. Declaro tu gracia y tu favor. Una unción ganadora de alma. Una unción que se acrecenta, Padre. Los cubrimos, Padre, esta familia y a Duaicito también. Y a todos los que van a ser parte de esta casa. Activa Church, Señor, se establece para tu gloria. Ya en el mundo espiritual es. Así que será manifiesta, Señor, a partir del 9 de noviembre, Señor. Gracias, Padre. Los bendigo. Cuídalo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendíganlo, hermano. Todos los pastores acá. Extienda su mano. Y siempre acuérdense que andarán dos juntos si no están en acuerdo. Alaba. Nos sentimos orgullosos de haber visto todo el desarrollo de todo lo que Dios ha hecho en la vida de usted. Bueno, bienvenido al lío pastoral. Lo veo en un par de años. El church está de moda. Sí, porque tenemos Senda Church en Cataño y Activa Church. Esta gente está bilingüe. Póngase de pie. Vamos a honrar a Dios conforme a lo que dice. Hermano, la obra de Dios se sigue expandiendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? No se desespere. Si usted es llamado, usted va a brillar. A David lo mandaron a buscar de entre las ovejas, porque Dios le dijo, ninguno de esos cualifica. Y era el número 8. El número 8, el que estaba en el campo. Porque el hombre mira lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Ayúdeme en esa pastora a bajar por ahí. Eso es. Gracias, Jesús. Señor, honrarte es un privilegio, Señor. No somos merecedores de nada, pero tú nos lo has entregado todo. Señor, tu palabra dice que todo el que siembra tiene derecho a cosechar. El que siembra amor cosechará amor. Pero hoy nosotros queremos honrarte con lo mejor que tú nos hayas dado, Señor. Separamos este tiempo de honra, pero también de adoración, porque nuestra ofrenda es un memorial ante tu presencia, Señor. Y me gusta tanto citar esa palabra donde nos invitas a honrarte con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, Señor, porque hay una promesa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la promesa es: serán llenos tus graneros. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, y Malaquías dice que tú te encargas de aquel que quiera venir a devorar lo que tú has entregado en nuestras manos. Tú te encargas de reprenderlo. Así como vimos esa bandera desde arriba del cielo. Señor, tú has guardado nuestra isla. No somos merecedores, pero como hay un remanente que ora, que busca tu rostro, Señor, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Señor, pon en nosotros ese sentido de pertenencia del reino. Somos colaboradores juntamente para expandir tu obra, para expansión del reino. Gracias, Señor. Tú bendices a tu pueblo con paz y tú multiplicas todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, honremos al Señor. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada.
soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos vivir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Queremos danzar. Yo no los veo danzando. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Queremos danzar, queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad y somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, somos libres, somos libres, sí, somos libres por su sangre, preciosa sangre, libres soy. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Gracias, Jesús. Hay fiesta. No hemos danzado. Yo voy a predicar, Amén, amén. pero hoy es un día de 1 de septiembre. Y porque es 1 de septiembre, vamos a danzar. ¿Cuántos quieren danzar? Luis, hay que danzar. No se vaya, ciérreme las puertas, que nadie se va hasta que yo no termine de predicar. Hoy. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Porque yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto.
el desierto me quieras dejar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, hay gozo. Vamos. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. ¡Alégrate, iglesia! No me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta en el desierto. Danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Mire, Jehová le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, en el desierto. Oye, hoy estamos celebrando fiesta, fiesta, celébralo. Tu victoria ya es, tu victoria ya es. No es que va a ser, es que ya es. Vamos, tu victoria ya es, ya es, ya es. Tu victoria ya es. Tiene victoria sobre la enfermedad, tiene victoria sobre la finanza, tiene victoria contra toda situación que se haya levantado. Ya el Señor te otorgó la victoria. Por eso esa parte que dice: mientras viva, lo único que va a evitar, óyelo Álvarez, gózate, que yo alabe a Dios es que yo no pueda respirar, es que ya yo no tenga vida. Pero yo creo que aún después de la vida, mi alma seguirá alabando a Dios, mi espíritu seguirá alabando a Dios. Esta carne quizás no lo podrá alabar, pero yo sé que mi alma seguirá alabando al Señor. Mientras, siéntese, déjeme predicar. Aleluya, 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 oh, aleluya, 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 adora, 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 adora. Aleluya, oh, 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 oh. Dale suerte y venga el Espíritu.
no moriré, doy vueltas, 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 no me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta en el desierto. ¡Avivamiento! ¡Gloria a Dios! nosotros, en su gloria. En los últimos días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Métete bajo esa nube, sigue adorando, sigue alabando, sigue adorando, sigue alabando. Hay una unción fuerte. Hay gente que está siendo bautizada con el Espíritu Santo y fuego, hablando en otras lenguas. Habla en otras lenguas. Vamos, en la casa igual. Oh, se me dio el Espíritu Santo más fuerte. Hay una nube
Señor está bautizando. El Señor está bautizando. El Señor está bautizando. El Espíritu Santo me metió. Ay, ay, ay. Wow. Levanta esa mano una vez más y deja que el Espíritu Santo te toque y te llene, llena. De atrás adelante, de adelante para atrás. La nube está ahí. Señor, ábrele los ojos a tu pueblo para que vean esa nube que se ha acostado sobre la casa. Tú me dijiste en la mañana, yo se lo mandé a los pastores de la cobertura y le dije, hay una nube que se va a meter en la casa. Oh, gloria a Dios. Reconciliarse con el Señor. Pastores, vengan. El Espíritu Santo está aquí. Y si hay alguien que está en este lugar y quieren aceptar a Cristo, quieren reconciliarse, mire, yo le invito. Shama Sora Makaya. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Si hay alguien más, venga. Allá hay otro joven. Allá hay una pareja. Eso es Dios, esto es Dios. Aquí no hay. Olga y Alberto, ayúdame acá. Allá. El Espíritu Santo está aquí bien fuerte. ¿Hay alguien más? Yo te paso y acepto a Cristo. Con esta gloria tan evidente, palpable, esta nube de Dios que está en este lugar, ¿qué más quieres saber? ¿Hay alguien más? Yo sé que sí, venga, te llama el Señor, venga. Su presencia. ¿Hay alguien más? Pastor Tommy, venga por aquí, por favor. Bueno, están orando acá, pero manténgase en alerta. Sigan pasando. Si hay alguien más, ese es el nene. ¿Viste? Ven, te llama el Señor. Si hay alguien más, ese es el hijo de nuestro líder de diácono, Juan. Como es Dios, así es Dios. Ese es el Dios que yo les sirvo. Y los que están en la casa pueden llamar a ese número que respira vida. Si hay alguien más, yo le invito. Los felicito. Señor, estas vidas que han pasado, Señor, llénalo de tu gozo, llénalo de tu paz, llénalo de tu gracia. Señor, echo fuera todo espíritu, todo lo que hasta hoy les oprimía. Hoy ellos pasan a ser propiedad tuya, Dios. Hoy tú eres su Padre y Jesucristo es su Señor y Salvador.
allá viene otra vida, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, aquí no se ha predicado una palabra, pero el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu, Julio, ministrale y tú mismo, hijo. Y Marín, tú también. Gloria, allá hay otra vida. Ella es la mamá, la abuela, mira esta abuela. A orar se ha dicho. Los dos juntitos, ella viene también con él. Gloria a Dios, aleluya. Allá viene alguien a reconciliarse. Vente, hijo, vente. Hermano, Dios está aquí. Ay, viene a ofrendar. También a reconciliar la ofrenda, todo el área. Quizá hay cosas espirituales que usted no entiende. Pero mientras Moisés levantaba su mano, el pueblo prevalecía. Ore siempre para que mi mano tenga arriba. Cuando fui al Sinaí, cuando fuimos a mi primera experiencia y única en Egipto, y fuimos al desierto, yo fui al Sinaí donde le entregaron las tablas a Moisés y lloré. Pero cuando yo fui al monte donde le levantaron la mano a Moisés, hermano, a mí me dio un ataque. Yo caí al piso, yo revolqué por aquella arena, yo no me podía contener porque yo sentí la carga que él sentía y se cansaba, y había siempre quien le levantara sus manos. Cuando él bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. Hermano, en otras palabras, a todos sus líderes, manténgale sus manos arriba, ayúdelo. No somos perfectos, pero Dios nos llamó y hemos aceptado el llamado. Levantémosle las manos a todos los que le sirven a Dios, a toda la gente linda. Dios bendiga esta pareja. Qué bueno, mi hermano, mire, el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Dónde están los? Se me fueron. Ah, ellos están abriendo allá. Pastor, aquí hay una pareja. Ministrele ahí. Entonces ustedes que ya pasaron, les voy a invitar a que vayan un momentito allí. Yo voy a predicar rapidito. Vayan allá. Bienvenido. ¿Cómo le decimos? Yo le pedí a Dios una unción ganadora de alma. Permítame compartir la palabra. Creo que la palabra, el poder de la palabra. Diga conmigo, el poder de la palabra. Dios está aquí, hermano. ¿Cuántos quieren más servicios así como este? Ahora se ha dicho, hermano, y venga a la iglesia. Hago un hábito de venir a la casa del Señor. Yo me alegré con qué. Así es. Creo que tenemos, ¿verdad? El poder de la palabra. Cuando lo encuentren, yo estoy aquí, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y hablando del poder de la palabra, porque estamos en el mes de la Biblia, y a mí me gusta celebrarlo el año entero, pero ya que nos gustaría compartir, vamos primeramente a Isaías 55, 10. Padre, te damos las gracias por esta tremenda bendición. Y te pido que el tiempo, los minutos que tú me permitas compartir sea una palabra que marque nuestras vidas, que entendamos el privilegio de estar aquí, el privilegio de conocerte, el privilegio de tener esta palabra en nuestras manos. Gracias, Señor. Amén. Bajo el tema durante el mes del poder de la palabra de Dios, que será nuestro tema durante el mes de septiembre, quiero como un subtema hablarles de lo que dice Isaías 55, verso 10. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envié. Y será prosperada en aquello para que la envié. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella ya es bendita, pero bendita la audiencia. Prepare ese terreno en el nombre de Jesús. Como indica Isaías 55, cuando decimos que la palabra de Dios no volverá vacía, eso mismo es lo que significa. Dios hará lo que dijo que haría y no volverá a él vacía. Esta palabra, cuando la hablamos, no retorna vacía, sin frutos. Isaías 48, y voy a estar citando bastante palabra. Isaías 48, mire lo que dice las escrituras. Me encanta, este es un verso que yo uso mucho. Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Qué dice? La palabra del Dios nuestro. ¿Cuántos se apropian de eso? La palabra del Dios nuestro permanecen para siempre. Oh Dios, maravillosa es tu palabra. De eso estamos hablando. Usted no predica una religión. Usted no predica la historia de una persona. Usted no se predica a sí mismo. Usted predica la palabra de Dios. Cuando usted cita esta palabra, dice la Biblia que esta palabra es espíritu y es vida. Es tan poderosa que hace lo que Dios dice que va a hacer. Y estoy aquí, Mateo 24. Permítame citarla porque de eso se trata. Mateo 24, verso 35. Si yo fuera usted, estuviera marcando todos esos textos para cuando alguien quiera invalidar lo que dice ese libro, hermano, o lo que usted predica o lo que usted habla. Más vale que hable, no hable capricho, no hable cuentos de vieja, hable la palabra. Porque la palabra de Dios tiene sustancia y tiene el respaldo de Dios porque es su palabra. Cuando se empeña una palabra, aleluya, pues la gente lo valida. Hoy en día la gente ni los contratos verbales no, bueno, son los escritos, hay que llevarlos a las cortes. Ya usted entiende, no siempre cumplen con lo que dicen, pero cuando hablamos de Dios, mire lo que dice, que el cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán, ¿más qué? Pero mis palabras no pasarán. Gracias, Señor. Dios utiliza esa metáfora de la lluvia y la nieve para explicar lo que Él quiere decir. Así como la lluvia riega la tierra y permite que la vida crezca. Hermanos, sin lluvia el planeta no puede subsistir. La palabra de Dios, cuando se penetra en nosotros y nosotros la recibimos, hace que sus planes y sus propósitos se conviertan en una realidad. Si tú lo crees, la palabra de Dios nos capacita, la palabra de Dios nos da vida. Las palabras, Juan 6:3 dice, las palabras que yo os he hablado, Juan 6:3, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra del Señor. Se nos informa, se nos insta, se nos dice que hay que permanecer en Él y que sus palabras estén en nosotros para que tengamos vida, para que demos fruto. Juan 15:7-8 dice, si permanecéis en mí. Así que usted no puede leer un texto hoy y uno el año que viene. Haga de la palabra todos los días, aunque sea un poquito, lea la palabra. ¿Qué está alimentando? ¿Qué está alimentando? Su espíritu. ¿Y qué está recibiendo? Voy a repasar. Si usted sáquese del Facebook un ratito, del Instagram, del TikTok, y saca un rato para leer la palabra, porque ahí dice que es espíritu y es que vida. Pero mira lo que dice, es espíritu y son vida. ¿Para quién? Para los que leemos la palabra, para los que recibimos la palabra. Todo el que escuchó la palabra de Jesús de una manera u otra fue impactado, fue transformado. Bueno, la gente decía, este habla como quien tiene autoridad, porque él estaba hablando la palabra que él mismo era la palabra.
La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué hermoso. Dele gloria a Dios. Seguimos. Y definitivamente nosotros estamos llamados a permanecer en Él. Dice, si permanecéis en mí, el verso anterior, Juan 15, 7, que quise entregar todos mis textos. Voy a hacer eso de asignación. Alaba. Si permanecéis, ¿con quién? ¿Con quién vamos a permanecer? Nosotros tenemos que permanecer en Él. Pero mira lo que dice, ¿cómo permanezco en Él? Que su palabra permanezca en nosotros. Y mis palabras permanecen en ustedes. Su palabra, su palabra. Tenga cuidado, hermano. Vivimos épocas donde la gente está inventando mucho. Y cualquiera dice que Dios dijo y Dios no ha dicho. Pero todo el que lee la palabra sabe que fue Dios. Y todo el que se refiere a la palabra sabe que eso está respaldado por Él. Así que se pueden inventar lo que se inventen, pero si te dicen aquí hay un ángel y está diciendo otra cosa, usted no tiene por qué creerle, porque ya la palabra le dijo a usted, le orientó y le dijo que si un ángel viene y dice otra cosa que no está en la palabra, no le creas. Pero el que está en la palabra está firme, tiene su casa sólida en la roca, y venga lo que venga, esa casa no se cae, porque está ¿qué? Ese corito yo lo grabé hace años, ¿sabe? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora hay otra cosa. ¿Qué dice? Esa parte nos gusta a todos. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Aleluya. Y sigue diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Y así sean mis discípulos. Cuando uno va al colegio, a la universidad, a estudiar medicina, en el caso de mi hermano Pablo, él no puede leer lo que es mecánica dental si va a ser internista, ni puede leer cómo se arma un avión. Él tiene que estudiar lo que él quiere ser. ¿Qué usted quiere ser? Uno va al colegio y todas las materias que nos dan, generales, nos sirven para educarnos y desarrollarnos como seres humanos en la sociedad. Pero cuando usted toma una especialidad es porque usted se va a dedicar a eso. Cuando usted viene a Cristo, usted debe interesarse en conocer a quien lo salvó. Usted debe interesarse en conocer a Dios. Porque Él es el todo. A partir del momento que usted acepta a Cristo, tienes que conocer qué quiere de ti, qué espera de ti y cómo Él quiere que tú le agrades. Pero ¿cómo es posible que usted enamore a una muchacha y le hagas pana solamente sin mezcla? Alaba. Eso es un chiste interno. Hay un hermano de esta casa que enamoró a la muchacha y le invitó a cenar. Como él no sabía, vivía solo, dijo, esto es lo más fino que yo tengo. Y peló una pana y le puso cebolla y aceite. Y ella estaba esperando algo más. Algo más. Y no llegó la mezcla, pero era tanto el amor que ella dijo, no hay problema, para la próxima la mezcla. Los entendidos entienden. Pero lo que quiero decirte que interésate en conocer a Dios. Por eso dice, si permaneces en mí y mi palabra en ustedes, pedid todo lo que quieras y te será hecho. Cuando mi esposo me enamoró, y me sigue enamorando, te equivoques, ¿sabes? Ahora hablas lengua, para que el tiempo hablabas otra lengua que no era esa. Él buscó las cosas que a mí me agradaban para agradarme a mí. Y eso es importante. Todavía hoy, Él busca los gustos que a mí, ¿verdad? Cositas que me gusta comer, me busca la vuelta. Eso es normal.
Igualmente, a él le gusta que yo le haga fricasé de pollo. Pero estamos a dieta, ahora no. Entonces, a él también, mira para allá, como levantar, hermanos se quieren ir ya, esperen. O sea, usted busca agradar a esa persona. A Dios hay que agradarlo. A Dios hay que agradarlo, pero ocúpate en conocerlo, en honrarlo, en amarlo, a través de su palabra. Bueno, seguimos, rápido, rápido. ¿Se están gozando? Mientras mi Padre dice, Él se deleita en el próximo verso, en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así sean mis discípulos. Mientras permanezcamos en Cristo y la palabra de Dios esté en nosotros, será la lluvia, oh gloria a Dios, que riega el suelo de nuestros corazones. Tome nota sobre eso, qué hermoso. Hay veces que hay una sequedad, hay veces que hay unos problemas, unos contratiempos, situaciones, porque estamos en el mundo, pero esa palabra es un aliciente. De momento usted abre la palabra y el Señor te da un texto bíblico que cambia todo tu norte, que cobra sentido en tu vida, porque esa palabra es espíritu y es vida. Aleluya. Así que la palabra es la lluvia que riega el suelo de nuestros corazones, permitiendo que su palabra viva en nosotros, se va a cumplir a través de nosotros. Dios siempre habla con una intención. ¿Sabe por qué? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigue, verso 2. Y la tierra estaba como, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, sigue. ¿Y qué pasó? ¿Habló quién? ¿Habló quién? Y cuando Dios habla, se disipa la tiniebla. Cuando Dios habla, se te disipa ese pensamiento. Aleluya. Cuando Dios habla, se tienen que ir, alejar las tinieblas. Ese es el poder de la palabra. Por eso, en este tiempo, mucha gente ha perdido de vista que lo que hay que predicar es la sangre. Hay que predicar la cruz de Cristo. Hay que predicar el Espíritu Santo. Hay que predicar la palabra. Si predica otra cosa, no vas a tener el resultado debido, porque su palabra tiene poder. Y dijo Dios que había tinieblas. ¿Qué dijo después? Sea la luz. Y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Y luego ¿qué dijo? Ahora no dijo, ahora dijo, llamó Dios, le puso nombre. A la luz le puso día, y a la noche, la oscuridad la llamó noche, la separó. ¿Y hasta cuándo es eso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos miles de años hace que Dios creó todo? Hermano, y todavía tienen el mismo nombre. Cuando está de día, se dice que está de día, y cuando está de noche, que mucho usted sabe. Denle un aplauso a este pueblo tan grande. Y luego usted sigue leyendo el capítulo 1 y se va a dar cuenta que fue por su palabra. Sus palabras en las escrituras, según 2 de Timoteo 3:16. Voy rápido. ¿Qué dice? Toda la escritura. Yo estoy hablando porque este es el mes de la Biblia, hermano. Y yo quiero que usted se enamore de este libro. Que usted se enamore de la Biblia. Que ande con Biblia si puede. Yo no la tengo tan grande. Yo tengo el teléfono y el iPad. Pero para mí esto es como, qué sé yo. Yo vengo de esta escuela. Jóvenes, perdónenme, en verdad, yo vengo de esta escuela. Yo vengo de esta escuela. Y bendigo a los que saben que son digitales. Yo sigo siendo análoga, hermano. Aleluya. Pero qué lindo es toda la escritura. Dígalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para enseñar. Para enseñarnos lo que no sabemos. Usted quiere saber algo, búsquelo. No como dijo un hermano en las páginas amarillas, no. En la Biblia. Útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir.
¿Para qué otra cosa? Para corregirnos. ¿A cuánto le gusta la corrección? A nadie. Pero es necesaria para que podamos recibir todo lo que Dios quiere para nosotros. Para redarguir, para corregir, ¿para qué? Para instruir en justicia. El próximo verso. Ay, 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 ¿qué busca Dios? Dios tiene para ti algo grande, de excelencia. Pero mientras tú no te abandones en sus brazos y permitas que el diseño de Dios a través de su palabra sea el que te forme, vas a seguir cojeando, vas a seguir experimentando fracaso, vas a seguir sufriendo. Dios no quiere eso para el hombre, Dios no quiere eso para ti. Hay algo que se llama perfección, que es posible solo a través de Él. Lo voy a repetir, ponme el 16 otra vez. Aunque me quede aquí y le siga el miércoles, pero tienen que venir todos. Les prometo que nos vamos temprano si usted me promete que viene el miércoles. Bueno, yo le dije, Señor, dame todas las estrategias. Este mes vamos con todo, porque nos vamos a ganar 1000 almas de aquí a diciembre. Vamos para las 1000 almas de aquí a diciembre. ¿Es posible? ¿Cuánto? Póngase de pie que cree que es posible. Si me gané 100 vidas en 2 días, bueno, pues comprométete por lo menos con una vida. Y comencemos a orar por esa vida. Hay alguien que tú vas a traer a la casa. 1000 almas para Cristo. Pueden ser 1000 y pico, pero menos de 1000 no quiero. Ahora siéntese. Gracias. Volvemos. Toda la escritura, diga conmigo otra vez, léalo, léalo. ¿Y qué es la escritura? ¿Será la que el del Nuevo Día o Metro? No, Noticel, no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y es útil. Yo diría necesaria. ¿Para qué? Léalo otra vez. ¿Para qué? Para enseñar. Para redarguir. Wow. Para corregir. Para instruir en justicia. A fin, ¿cuál es el propósito? Mire, un propósito. A fin de que el hombre de Dios, ¿dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde está la gente de Dios acá? Él incluye aquí, esto no tiene que decir ellos y ellas. Cuando Él dice hombre, tú también eres hermana. No hay que decir ellos, ellas, ustedes, todos, me son un disparate. Yo me voy a la Biblia. A fin de que, es que la mujer no puede ser perfecta. Más perfección quiere, hermana, alaba. A fin de que el hombre de Dios, diga, las mujeres también digan, están hablando conmigo. Levante la mano, alabe. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Pero ¿por qué lo dice tan bajito? Que lo escuchen en Panamá ya mis hijos. A fin de que el hombre de Dios sea. A fin de que el hombre de Dios sea. ¿A dónde consigo perfección? A través de la palabra. Me manda a orar, me manda a callarme en momentos que hay que callarse, me manda a hablar en momentos que hay que hablar, me manda a estar lleno del Espíritu Santo, me da unas directrices, hermano. Por eso es que mucha gente tropieza tanto, porque no escudriñan la palabra, no se permiten que Dios sea el que les dirija. Pero mira lo que dice, para que el hombre de Dios sea. Le voy a dar otra oportunidad. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para que el doctor pudiera ejercer, tuvo que pasar la reválida. Para que los abogados que están aquí, o maestros, todos, tuvieron que pasar sus reválidas. Hermano, revalidemos, ¿sabe? Revalidemos en Cristo. A su nombre, gloria. Aleluya.
Sigue diciendo, la palabra de Dios nos anima y nos fortalece. La palabra de Dios nos convence. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos enseña a vivir piadosamente. Salmo 119, 105. Cuando parece que todo está oscuro, hermano, y no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dónde? A la palabra. ¿Y qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si andas tropezando es porque no te ha alumbrado la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies. Juan 17, 17. My God. ¿Qué dijo Jesús? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta palabra es la verdad. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Dios me cuide, Dios me cuide. Y yo me cuide también. Pero muchos han sido desviados con falsas doctrinas y muchos lo siguen. Porque solo oyen lo que dice la persona. No lo validan con lo que dice la palabra. Yo les estoy hablando, hermanos, de mi corazón. Hay muchas corrientes que se van a levantar en el último tiempo porque Cristo viene. Pero usted debe conocer a fin de que si alguien viniera, yo no puedo evitar que alguien diga algo incorrecto y no lo haga con maldad, sino que se equivocó. Pero usted conoce la palabra y dice, esto es así. Y usted no se deja engañar, porque usted conoce la palabra. Aleluya. Así que lo dice, es poderosa para revelar la verdad. Nos ayuda a vivir rectamente. Porque la palabra, Hebreos 4:12 dice, me encanta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo? Hermano, yo soy salsera. Usted lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe, nadie lo duda. Y cuando yo estaba en el mundo, vamos a aclarar porque como están las cosas, me gustaba mucho Héctor Lavoe. Yo sé que a usted no, pero él cantaba ¿para qué leer? ¿Usted se acuerda? ¿Y para qué leer? Hermano, tranquilo, somos maduros. Pero ¿para qué voy a leer un periódico viejo? Pero la palabra de Dios siempre está actualizada. La palabra de Dios es de ayer, es de hoy y lo será de siempre. Oh, gloria a Dios. Si hay una palabra que te bendice, que te llena y que te actualiza, es la palabra de Dios. Así. Hermano, te inspire. Santo. Otro día la cantamos, pero aquí no. Gloria a Dios. Esa es otra cosa. Los que son legalistas, santurrones que se creen que por obra ganan el cielo, no conocen la palabra. Porque el que es libre en Cristo participa de tantas cosas que el mundo, que religiosos dicen, no toque, no mire. Y ellos viven así. No voy a decir la palabra. Estrictamente. Iba a decir estreñido, pero no lo dije. Lo dije. No disfrutan. Porque no se le hace revelado la verdad. Pero el que está en Cristo es libre. ¿Cuántos somos libres? Libres para bailar, libres para gozar, libres para divertirnos sanamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, la palabra. La palabra. Pero hay gente que tiene dogmas de hombres en sus constituciones de iglesia. Entonces, eso no era. Es la palabra. Es la palabra. Cuando venimos a Cristo somos libres. Somos libres.
El hecho de que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, habla de la soberanía de Dios. Di la palabra, dijo un centurión, y mi siervo sanará. Di la palabra sobre tus hijos, di la palabra sobre tu casa, di la palabra sobre tu familia. A algún momento vas a ver lo que viene de vuelta. Bendice a otro, habla la palabra, habla y bendice a otros. Ya tú verás lo que Dios va a hacer. Porque ahora Dios no está aquí para hablar, pero estamos todos y cada uno de nosotros para nosotros declarar la palabra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Va en acuerdo conmigo. Y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos que tener sumo cuidado con lo que hablamos, porque somos de Dios. Y en el mundo espiritual el reino gobierna, ¿sabe? Y usted es un representante de Dios en la tierra. Si usted dice que está mal, va a estar mal. Si usted dice que no, tenga cuidado, declare victoria, hable bendición. Y cuando usted esté triste, vaya al altar, pida la oración a otro. Pero no ande por ahí diciéndole a todo el mundo: estoy mal, me voy a volver loco, no puedo con esto. Pues allá vuélvase loco usted y no pueda con eso usted. Pero yo voy a cantar alabanzas al Señor mientras yo viva. Yo voy a agradecer a Dios el privilegio de haberle conocido. Declare palabras sobre su familia. Declare palabras sobre su familia. Aleluya. El hecho de que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Jehová cumplirá su propósito en mí, yo lo creo. Es importante que recordemos que la palabra de Dios no siempre va a ser lo que tú esperas, pero Él va a ser lo mejor para nosotros. Es importante que recordemos que podemos compartir el evangelio con alguien y te decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no siempre esa persona va a entender en el momento, pero en algún momento esa persona va a recapacitar. Hagamos el trabajo de Dios. Valoremos lo que es la palabra, el poder de la palabra de Dios. Valoremos lo que dice su palabra. Valoremos las promesas que Dios nos ha dado. Hoy ha sido una introducción, este mensaje, comenzando el mes de la Biblia, del poder de la palabra. Para inspirarte a que la estudie, para inspirarte a que la leas, para inspirarte a que entiendas que todo lo que necesitamos saber está aquí. Y a través de maestros, a través de los pastores, a través de los que predican, se te hace tan sencillo. Yo predico, hermano, parábolas terrenales, ejemplos que usted puede entender, pero así predicaba mi Jesús. Así predicaba mi Jesús. Nosotros no podemos poner la palabra tan alta que nadie la pueda entender. Jesús caminaba y se movía con los pecadores y le hablaba la palabra, y dice que ardía el corazón de ellos al escucharla. Permita el Señor que cuando nosotros hablemos a otro, también pueda arder el corazón de los demás a través de lo que hablamos. Y que más que hablar, vivamos y modelemos lo que estamos predicando. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Los caminos de Dios son extraordinarios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 5. Con esto voy a cerrar. Venga el miércoles. Mire qué hermoso. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Cada uno decía, ¿verdad?, que era de la escuela de Pablo, otros de Apolos. Pero qué hermoso que dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Próximo verso. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. Así que en el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, diga conmigo, nosotros
Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Eso somos. Que esta palabra, que es espíritu, que es vida, que es lámpara a nuestros pies. ¿Sabe? Hay un verso que me gusta mucho que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos errores cometemos cuando somos jóvenes? Yo sé que usted no cometió ninguno. Yo cometí algunos. Los jóvenes cometen errores porque no tienen experiencia. Y muchas veces el enemigo los ataca y les dice: no hay nada que hacer. Estás perdido, nadie te va a arreglar. Te tengo la mejor noticia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tú hoy que aceptaste a Cristo, tú hoy que estás aquí, tú que me estás mirando, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es poderosa. Iglesia, si hoy hemos sido constituidos, iglesia, por Cristo, usted se va a dar cuenta que fue por su palabra. Génesis 3:15, Dios mismo profetizó. Le dijo al diablo, la serpiente: yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Eso se cumplió a través de Cristo. Pero cuando habla de la mujer, no solamente es porque somos femeninas, es porque la iglesia representa a la novia. La iglesia es la novia. ¿Cuántos son novias? A los varones se les hace un poquito difícil, pero tranquilo, usted sigue siendo novia, hermano. Y un día nos vamos a casar. Las bodas ya casi todo está listo. Aleluya. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Efesios 1:9. Permítame terminar estas citas. Efesios 1:9, por favor. Qué lindo. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Ese es 1:9. Amén. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios. Juan 3:8. Rápido. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Y primera de Timoteo 3:9. Rápido. Te las di. Primera de Timoteo. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo es eso? A través de la palabra. Y termino con Proverbios 35. Proverbios 35. Esa no se la di, tranquilo. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es. Él es escudo a los que en Él esperan. Póngase de pie. Su palabra nunca va a fallar. Su palabra nunca va a fallar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, riéganos, Señor. Inúndanos, Señor, eso es. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, yo creo esa palabra, Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Declaro en el nombre de Jesús que todo este terreno que ha sido hoy impartido por esta palabra
Así vamos a ver el fruto, Señor, donde se despierta un apetito, un hambre por esta palabra, un hambre de tu presencia, un hambre de tu espíritu, un hambre por ganar almas, un hambre, Señor, porque al conocer tu palabra nos daremos cuenta que de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos tener la mente de Cristo, que es tu palabra. Se rompen cadenas, se desatan ligaduras. Todo espíritu de enemistad, todo espíritu de desamor, todo desánimo es removido, Señor, e imparte sobre nosotros una unción fresca que viene de ti. Hay una palabra que dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrar tu palabra, que es dulce como la miel que destila el panal. Deseable es más que el oro, que mucho oro afinado. Señor, ayúdanos, Señor, a amarte, pues sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Nos preparamos para tomar la cena del Señor. Sin embargo, hago otro llamado. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo, usted está a tiempo de pasar y recibir a Cristo. Nos preparamos para tomar la cena del Señor y sellar este primer día de septiembre, en el mes de la Biblia, amando su palabra y amando lo que Él nos mandó a hacer. Y Él nos mandó a que nos reuniésemos y tomemos la cena en recordación y en memoria de Él. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Adelante. Rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad. Rompe cadenas, alumbra sombras en la oscuridad. Tu nombre es vida, tiene poder, es sanidad. Amados, la mamá de María del Pilar está un poquito delicada de salud. Me llamaron y mi hermana Madeline Rolón llama para que oremos por Ronnie Jarabo, que es su esposo también. Sí, es esposo de mi hermana. Alaba. Y vamos a orar por él, claro que sí. Se reconcilia Marilis Vázquez de Toalta, José Jiménez de San Sebastián, Alexandra Figueroa de Cataño, Judith, la hermana de Judith Torres, aceptó al Señor allá en Ponce, me están viendo, y muchos otros están llamando. Hermano, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y yo creo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Dice la palabra que Él es nuestro auxilio en la pronta tribulación. Aleluya. Yo creo en esa palabra. Señor, hablo salud para los enfermos. Mira, Ronnie, Señor, hablamos para él y para mi hermana, fortaleza, y para él sanidad. Para nuestra hermana Marta, hablamos salud, Señor. Para los que han llamado, Señor, los que siguen aquí o estén en su hogar enfermos, reprendemos. Hablamos sobre Amnet, Señor, sanidad rápida, Padre, recuperación total en su cuerpo físico. Hablamos, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice que tú eres nuestro sanador y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Enviamos esa palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice:
Yo quiero darle testimonio sobre eso. Pastor Rafa me llamó el otro día en una... ven, hijo. Porque la gente tiene que conocer lo que es la palabra. Dame un micrófono. Dino, hijo. Muchas bendiciones a todos. Yo soy de ese grupo que mencionó el apóstol ahorita, que hay una situación que me puede acarrear y yo no lo voy a publicar. Yo voy a mi cobertura. ¿Cuántos bendicen al Señor? Mi hija le iba a entregar unos tenis el viernes en la tarde, un regalito, y cuando estoy a 5 o 6 pies de ella, ella se cayó, le falló la rodilla, pero se golpeó directamente, el peso completo se fue de su cráneo a la acera. Se dio con la acera y lo más que me preocupó fue que se puso bien lenta en el momento, aturdida, me empezó a hablar lento, estoy bien, voy a estar bien. Y obviamente yo me sentí muy indefenso, oré, casi no me salían ni las palabras y pude hablar inmediatamente con el apóstol y yo doy gloria a Dios que no se había montado en un avión. ¿Alguien puede celebrar conmigo? Inmediatamente esa oración comenzó a hacer un efecto en mi hija, pero en mí también. Porque yo creo que yo estaba igual de aturdido por la situación. Y mi hija comenzó a caer en sí. Los CT salieron negativos, salimos a la 1 de la madrugada. Dice que no hay daño cerebral y permítame celebrarlo en mi casa, La Senda. Tenemos cobertura y tenemos pastores. En el momento que tú necesitas hay que orar, hay que creer, hay que confiar. Padre, bendecimos el pan, tipo de tu cuerpo, y el jugo de uva, tipo de tu sangre. Señor, permítenos entender que es necesario que cada día seamos santificados en tu verdad, que es tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias porque tú tienes grandes planes y propósitos con todos y cada uno de los que aquí estamos. Unos serán públicos, otros quizás no están públicos, pero todos y cada uno tú los vas a usar en una manera especial, y así lo creo. Padre, si alguno todavía está desanimado al tomar la cena hoy, recibe fuerza, recibe ánimo, recibe salud en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, diáconos. Proclamo a Cristo en los montes, Cristo en las calles, Cristo en las tinieblas y sobre cada rival. Para mi familia declaro el santo nombre de Cristo.
Antes de tomar la cena, por amor de Sión, y hoy puedes decir por amor a mí. Dios dice: no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor tu justicia y tu salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que de la boca de Jehová nombrará. Y dirá lo que dice el Señor: y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Wow. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Usted es alguien valioso. Mira lo que dice: y serás corona de gloria. Mire el que está a tu lado y dile: corona de gloria. Yo la veo sobre ti. Yo sé que las pruebas, las luchas, las batallas, pero que nada de eso te desanime. Adelante, adelante. El que está contigo es más grande y más poderoso. Oh, gloria al Señor. Padre, nos gozamos en ti. Nos deleitamos en tu presencia. Gracias por esta reunión tan extraordinaria hoy. Te pedimos, Señor, que tú guardas a Puerto Rico de cualquier mal tiempo esta semana. Y todas las islas adyacentes, nuestra querida hermana República Dominicana, Cuba, todas esas islas, Señor, guárdala. Que esos vientos y todas esas lluvias y todo eso se vaya lejos de aquí. Señor, ayúdanos, Señor. Y trae una unción de arrepentimiento y humillación. Mañana es el día de clamor que tu hijo por 51 años ha llevado allí frente a las escalinatas norte del Capitolio. Señor, dale una palabra poderosa. Padre, honra a tu hijo, Señor, para que tú seas glorificado y que el pueblo que hasta allí se allegue vaya en común acuerdo, y que desde aquel lugar, como trompeta a toda la nación y a las naciones, Señor, haya algo especial. Que este país venga un arrepentimiento de humillación. Lo creemos, Señor. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré a Puerto Rico, sanaré su tierra. Gracias, Señor. Dice la palabra, lo tenemos todos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aleluya. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieras esta copa en memoria de mí. Tomemos la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Viene Cristo. Viene Cristo. Viene el Señor. Predicamos que Cristo viene. Te bendigo, Gao. Te bendigo, Ruti. Los amo. Para adelante. Los bendigo a todos. Lizzy, Pedro, los amo. Estamos orando por todos. Iglesia de Cristo, mañana hay oración. Yo les invito. Queremos más de Él. Este miércoles continúo con la enseñanza. Tenemos una palabra poderosa. Y hay un coro que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Bendigo a todos los hermanos. Declaro la gracia y el favor de Dios en esta tarde maravillosa. Las camisas para las damas están afuera. Y si usted no ha ofrendado, no se vaya sin ofrendar. Oh, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Mary, te amamos. De su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Dios te bendiga hoy. You came back. Welcome. Love you. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Dios le bendiga, amada bella. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Jehová está en su templo. Alaba lo que vive. Jehová está en... Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento. La gente de valores ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Provida y Familia comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La gente de valores ruge. Te invita